Los amo, los amo. Pero mirá el tema que me tiraron. O sea, yo los amo, no sé si ellos me aman a mí. Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo hashtag Datazo, información completamente inútil pero que se va a quedar agarrada en tu cerebro. Hoy vamos a hacer el primer tema de los miembros manijas del canal para septiembre, que es teoremas matemáticos aplicados en el día a día. ¿Cómo carajo? ¿Qué es ese tema? Además le ganó por un 1% al otro tema que era récords Guinness más raros y cómo funciona la empresa, que era re fácil de hacer. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a hacer una breve aclaración. Me tomé la libertad de ampliar un poco el concepto teoremas matemáticos. O sea, de los que voy a nombrar hay algunos que son teoremas y hay otros que tal vez no lo son, pero creo que el espíritu del video está en mirá este principio matemático que yo ya conocía y que se aplica acá. Y entonces con ese mismo espíritu también dejé de lado cosas muy complejas. Quiero decir, por ejemplo, en el funcionamiento de un motor, ponele, entran en juego un montón de cálculos matemáticos y también es algo que usamos en el día a día, un motor. Pero como que me parece como muy específico hablar de los teoremas matemáticos aplicados a un motor. Así que agarré 5 que no hace falta que seas experto o experta en nada, como que lo podés ver y lo podés apreciar. Arranquemos. Vamos a empezar por el viejo y querido teorema de Pitágoras, un filósofo griego que vivió allá por el año 500 a.C. y que hizo de todo. Viste que en esa época los que estudiaban hacían medio de todo, hacían filosofía, matemática, pintura, reparación de cañería, te iban a hacer los trámites al banco, no había banco, no importa, todo. Tampoco sé si había pintura, bueno, no importa, da igual. Bueno, este muchacho hizo el famoso teorema que lleva su nombre, que dice que en un triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Qué aplicación tiene esto? Bueno, miles, pero vamos a nombrar dos muy básicas. La primera, por ejemplo, tenés que pintar una pared. Tenés una escalera de 3 metros, pero obviamente no la podés poner pegada a la pared, porque si la pones pegada a la pared se te cae. Entonces vas a dejar de distancia a la pared unos más o menos 80 centímetros, ponele. La pregunta es, ¿hasta qué altura ahora llegás con la escalera? Problema re básico de secundaria, pero que te puede pasar tranquilamente. Si quieren sacarlo, este problema específico, la solución va a estar al final del video. Otra cosa para la que te sirve el teorema de Pitágoras es para saber de cuántas pulgadas es la tele o el monitor que tengas. O si tenés las pulgadas, para saber cuánto mide la tele y ver si te entra en el mueble del comedor donde vas a poner la tele o en la mesita donde lo vas a apoyar. Para esto hay que saber dos cosas. La primera, hashtag datazo, es que las pantallas se miden en diagonal. Este no es un dato reoculto, tampoco es un wow, mirá qué datazo que tiraste, Pablo, pero hay mucha gente que no lo sabe. Entonces, si vos tenés un 50 pulgadas, lo que quiere decir es que esa pantalla en diagonal mide 50 pulgadas. Y después lo otro que tenés que saber es cuánto en centímetros mide una pulgada, que eso con cualquier conversor de unidades lo averiguás, son más o menos 2,54 centímetros. Entonces, si no sabes de cuántas pulgadas es tu tele, lo que podés hacer es medir los lados y con el teorema de Pitágoras lo sacás. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer con esta. No voy a bajar la cámara, chicos, porque si no después volverla a poner en el mismo lugar me cuesta un huevo. Así que imagínense que la tele sigue para abajo, La tele mide, a ver, más o menos unos 53 de alto por 94 de ancho. Entonces agarramos la calcu y 53 al cuadrado es 2809, 94 al cuadrado es 8836, así que la suma da 11.645 y la raíz cuadrada de eso es 107,91. Entonces hacemos 107,91 dividido 2,54 y me da 42,48 bla. Así que esta tele es de 42 pulgadas. Más o menos. Si tuvieras solamente la medida en pulgadas de la tele, pero supieras en qué proporción está la pantalla, podrías sacar entonces las medidas de los lados. Por ejemplo, si vos sabés que tu tele tiene una proporción de 16:9, que es lo más común, y mide, no sé, 40 pulgadas, le pones X a la base y Y a la altura, y entonces tenés que X cuadrado más Y cuadrado es igual a 40 al cuadrado, y por el otro lado tenés que X sobre Y es igual a 16/9, que era la proporción. Y listo, ahí tenés un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y metés una adentro de la otra y resolvés y listo. Oye, despacio, cerebrito. Vamos ahora con el otro, que es medio parecido. O sea, bueno, no son parecidos, pero como es medio geométrico y hay triángulos y qué sé yo, para mí como que son los dos teoremas como medio hermanos distantes. Es el teorema de Tales, otro griego que también hacía de todo, un poco anterior a Pitágoras, pero por ahí nomás, años 600 a.C. Son dos teoremas los de Tales en realidad, pero nadie le dice los teoremas de Tales, todos dicen el teorema de Tales. ¿Y para qué te sirve el teorema de Tales? Bueno, además de para hacer humor, Si tres o más en el son transversales, para medir cosas que no podés medir fácilmente, como por ejemplo
un edificio. Principalmente además si no te dejan subirte al edificio, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo lo medís? Midiendo la sombra del edificio, que sí la podés medir, y la sombra también de algo mucho más pequeño de lo cual vos sí sepas la altura, como hizo de hecho el propio Tales en la leyenda que se cuenta de cómo midió las pirámides de Egipto. Parece que el tipo fue a Egipto de vacaciones, a visitar, no sé, y quiso saber la altura de las pirámides, y como evidentemente las personas a las que le pregunté las tenía ahí a mano no le sabían decir, el tipo clavó una vara en el suelo en una forma perfectamente vertical, y entonces a la hora del día en el que la sombra mide exactamente lo mismo que la altura del objeto que está dando la sombra, midió la sombra de la pirámide hasta el borde de la pirámide, le sumó la mitad de una de las caras y listo, ahí sacó la altura. Así que si estás muy al pepe, podés hacer exactamente lo mismo con un edificio. Te fijás hasta dónde llega la sombra, te fijás la sombra de otra cosa que sea más chiquitita que vos puedas medir, haces las cuentas y sacás la altura del edificio. Vamos ahora con el principio del Palomar, que no tiene nada que ver con la ciudad jardín del Palomar, lugar en donde hace muy poquitito fuimos con Marida e hicimos un show hermoso de pequeñas cosas fundamentales, parte de la gira despedida, porque se termina el show ahora a fin de año y que ahora sigue con Bahía Blanca, Viedma, Río Cuarto, Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy, Montevideo y varias funciones más que se van a ir sumando y que vos podés chequear en pablomolinari.com. Les pido mil disculpas, pero me quedaba bárbaro para meter el chivo y el show además está re bueno, así que vénganse que la van a pasar muy bien. Bueno, el principio del Palomar es muy simple, al punto de que uno cuando lo escucha dice, obvio. Es así, si hay un palomar, o sea, unas casitas donde pueden dormir las palomas, y ese palomar tiene n lugares para palomas, pero nosotros tenemos una cantidad de palomas n+1, entonces en alguna de esas casitas, en alguno de los huequitos para las palomas va a haber por lo menos 2 palomas. Ejemplo, si tengo 9 huecos y 10 palomas, en alguno de los huecos va a haber por lo menos 2 palomas. Obvio. ¿Para qué se usa este principio? Bueno, para muchas cosas en informática, como por ejemplo en los algoritmos de compresión sin pérdida, para demostrar de que no se puede garantizar la compresión de todos los conjuntos de los datos de entrada. Esto suena muy técnico, pero les voy a dejar el link a la explicación más larga de Wikipedia para aquellos que sean curiosos y quieran ver de qué corno estoy hablando. Bueno, ahí va a estar el link, pero sin ir a algo tan técnico, para resolver preguntas que nos hacemos todos. Por ejemplo, podemos asegurar que en la ciudad de Buenos Aires hay 2 personas que tienen exactamente la misma cantidad de pelos en su cabeza. ¿Qué? ¿No es una pregunta que nos hacemos todos esa? ¿Cómo es esto? Bueno, descartando por supuesto el porcentaje de personas completamente peladas, que no nos sirve para esto que estamos planteando, los humanos tenemos en promedio unos 100.000 pelos en la cabeza. Depende de varias cosas, del color de pelo, de, bueno, un montón de factores. Pero pongamos que en la ciudad de Buenos Aires, para hacerlo como más difícil, hay una extraordinaria cantidad de personas que tienen una extraordinaria cantidad de cabello por encima de lo normal. Hasta unos 500.000 pelos en la cabeza, que es lo que se calcula que puede llegar a ser lo máximo que puede tener un ser humano. Somos todos así re peludos. Pero sabemos que en Buenos Aires hay 2.890.151 personas, según el censo de 2010. En el último seguramente debe haber aumentado, pero vamos a agarrar aquel. Entonces, si tenemos 2.890.000 personas y un máximo de distinta cantidad de pelos que pueden llegar a tener las personas, que va de 0 a 500.000, de 1 en realidad, porque sacamos a los que eran absolutamente pelados, quiere decir que entonces 2 personas por lo menos van a tener la misma cantidad de pelos en la cabeza. Y me vas a decir, está bien Pablo, es re divertido, pero eso es un problema teórico, no tiene una aplicación en la vida cotidiana. Nadie en la ciudad de Buenos Aires se va a poner a contar los pelos de la cabeza, es una cosa que no interesa a nadie. Ok, te doy uno que ya sí he visto, que es por ejemplo para resolver algunos juegos. De hecho hay uno muy conocido que lo voy a plantear ahora, y a quienes no lo conozcan este juego los invito a que si quieren, si están viendo este video, le den pausa después de que lo explique. Si no están viendo este video no se van a enterar igual de lo que estoy diciendo, ¿no? Así que ¿cuál es? ¿Qué es esa instrucción, Pablo? Bueno, le pongan pausa, traten de resolverlo y después sigan viendo el resto del video. Al final de todo el video voy a dar la solución. El problema se llama el problema del tablero de ajedrez mutilado. Las instrucciones son muy simples. Tenemos un tablero de ajedrez normal, estándar, de 8×8 casillas, al que le vamos a sacar las 2 esquinas diagonalmente opuestas. Así que nos quedan, en vez de 64 casillas que tenía antes, nos quedan 62. Ahora imaginemos que tenemos unas fichas de dominó que tienen el tamaño de exactamente 2 casillas por 1 casilla. O sea, cada fichita cubre 2 casillas pegadas. Miden 2 de largo por 1 de ancho, digamos. ¿Es posible entonces cubrir todo este tablero nuevo que hemos armado, que tiene 62 casillas, con 31 fichas de dominó? Si querés resolverlo, pone pausa ahora. Si no, seguimos. Vamos ahora con el teorema del valor medio de Lagrange, también conocido como teorema de Bonnet-Lagrange o teorema de los incrementos finitos. Son así, finitos los incrementos.
Bien, este teorema es considerado por algunos matemáticos como el teorema más importante del cálculo. ¿Qué dice este teorema? La explicación es medio complicada sin utilizar términos técnicos, pero te lo explico con un ejemplo. Dice, por ejemplo, que si la temperatura mínima del día de hoy fue 8 grados y la máxima fue 23, en algún momento del día hizo 12 grados, o 14, o cualquier otro número entre 8 y 23. De vuelta, esto es algo que yo te lo digo, me decís, obvio, pero bueno, tiene su complejidad. ¿Para qué se usa esto? Para un montón de cosas, pero entre otras cosas que podés así ver, tocar, agarrar, palpar, para cámaras de velocidad por tramo, o cámaras de velocidad de promedio, se llaman en algunos otros lugares. En Argentina no son tan comunes, de hecho no sé si hay cámaras de tramo, pero en otros países sí, y de hecho a mí, si me preguntas, me parecen un poco más justas que las de la fotomulta que te agarra la velocidad exactamente en ese lugar, en ese momento. ¿Cómo funciona? Bueno, son dos cámaras en dos puntos que ya sabemos, punto A y punto B. La primera cámara se fija a qué hora pasaste por el punto A y la segunda cámara se fija a qué hora pasaste por el punto B. Y en ese tramo hay una velocidad máxima. Entonces, si vos pasás ese tramo en menos tiempo del que te tendría que haber llevado, dada la velocidad máxima, quiere decir que en algún momento fuiste más rápido. Para hacerlo fácil, imaginemos que del punto A al punto B hay 60 kilómetros y que la máxima velocidad en este tramo son 60 kilómetros por hora. Si vos para ir entre A y B tardás menos de una hora, es porque en algún momento de todo ese tramo fuiste a más de 60. Y multa. Y vamos con el último tema de hoy, que es la propiedad que tienen dos focos de una elipse. Son dos puntos que hay en una elipse que tienen la particularidad que la suma de las distancias entre los focos y cualquier punto de la elipse es constante. Da siempre lo mismo. ¿Para qué podés usar esto? Bueno, por ejemplo, por si tenés ganas de hacer un cantero con forma de elipse en tu jardín. No me mires así, vos querés hacer el cantero, no yo. Yo no juzgo tus ideas. Entonces, ¿cómo haces el cantero con forma de elipse? Clavas dos palitos en cualquier lugar del jardín, o sea, en cualquier lugar no, donde querés hacer el cantero, obviamente. Les atás una soga lo suficientemente floja, o sea, no tirante, sino como que vos la puedas mover. Cuanto más floja esté la soga, más grande te va a quedar la elipse y más grande te va a quedar el cantero y vas a tener que poner más plantas, más todo. Y entonces después, tensando la soga con un palito, vos lo vas moviendo y con ese tercer palito vas marcando la tierra por el lugar en donde pasa y ahí te queda armada una elipse perfecta. ¿Para qué más sirve esto? Vivo en un departamento, Pablo, no tengo donde hacer un cantero en el jardín. Bueno, para hacer mesas de pool elípticas. Son unas mesas de pool muy divertidas que tienen un puntito en donde está el foco, vos ponés la bola ahí y apuntes para donde apuntes, o sea, tires para donde tires, siempre vas a embocar la bola. Mesas de pool para los que no sabemos jugar bien al pool. ¿Y dónde más podés ver esto de las elipses? Bueno, en una cosa que seguramente viste, no son elipses, son en realidad unos paraboloides de revolución, pero sirve para lo que queremos contar, que es en las antenas parabólicas. La famosa budinera que le poníamos arriba a la tele. La budinera no servía de nada. ¿Por qué? Porque no tenía forma de paraboloide de revolución y no tenía un foco y no tenía nada. Estoy refiriendo a las antenas parabólicas posta, como esas gigantes que hay en los canales de televisión, en lugares donde necesitan recibir un montón de datos, en observatorios astronómicos o en lugares donde investigan señales que vienen del espacio, o las chiquititas que por ahí tenés puesta en tu casa para recibir televisión satelital. Funciona igual. Si te fijas, todas esas antenas, todas tienen siempre una parte que es toda curva y después tiene como un pendorcho, un pincho, un coso, un sorogoncho. Todos términos técnicos, términos que uno le dice al ferretero, el ferretero te entiende. Bueno, ese pendorcho que sobresale y que está como ahí puesto en el medio de la nada, ese es el foco. ¿Y por qué están hechas así? Porque al venir la señal y rebotar en la parte curva hace rebotar la señal y esa señal rebota siempre hacia el foco. Caiga donde caiga en todo ese plato de la antena. Entonces el foco como que concentra ahí toda la señal y por supuesto tiene mejor señal. Y por esto también es que no funcionaba la budinera. La budinera le entraba la señal y la rebotaba para cualquier lado. Y así se va este hashtag datazo sobre teoremas matemáticos aplicados a la vida. Mirá el tema que me mandaron. Bueno, gracias a todos los miembros manija del canal. Si no sabés qué es un miembro manija o cuáles son los miembros del canal, metete, hay un link en la descripción. Es gente que quiere apoyar económicamente al canal porque le parecen tan copados los videos que vas a una pequeña colaboración mensual y a cambio de eso tienen algunos beneficios, algunos emojis personalizados que ya vamos a ir agregando más y algunas otras cosas como por ejemplo elegir un par de temas por mes de que hablamos. Pasale el video a alguna persona que le gusten este tipo de cosas, si no, como siempre digo, con un like o un comentario ya me están recontra ayudando y si tenés un ratito más, mirate alguno de los dos videos que viene ahora al final. No me olvidé, antes de irme, la solución al problema del tablero de ajedrez. La solución es que es imposible, no se puede. Pero no se puede no porque me haya estado 4 años probando combinaciones de fichas de dominó y se hayan probado todos y se dieron cuenta que no, sino por el siguiente razonamiento.
funcionamiento. Una ficha de dominó puesta arriba de un tablero de ajedrez, si ocupa 2 de ancho por 1 de largo, va a ocupar siempre una casilla blanca y una negra. O sea que para que este problema salga, para que tenga solución, tendríamos que tener en todo el tablero una cantidad igual de casillas blancas que de casillas negras, porque si cada ficha de dominó ocupa una y una, vamos a necesitar la misma cantidad. Pero nosotros al principio le sacamos 2 puntas del mismo color. Entonces te quedan 30 casillas blancas y 32 casillas negras. O al revés, si es que sacaste las 2 negras, te quedan 30 negras y 32 blancas. Entonces, si tenemos 31 fichas de dominó para cubrir las 62 casillas, pero tenemos 32 casillas negras, por el principio del palomar, si tenemos 31 fichas de dominó y 32 casillas, una de las fichas de dominó debería cubrir 2 casillas negras. Pero al principio dijimos que no cubren nunca 2 casillas negras, cubren siempre una blanca y una negra, por lo cual es imposible. Los quiero un montonazo, gracias por habernos acompañado esta ratita. Chao. Ampliar un poquito el concepto, Daniel Bra.